Hola, buenos días familia, espero que estéis bien. Bueno, pues lo han hecho al final. Ha ardido, ha sido quemada la mezquita Omeya de Damasco. Se supone que como resultado fortuito y no pretendido, no previsto, de un enfrentamiento entre bandas terroristas, pero es posible que no haya sido fortuito y que haya sido premeditado, ¿no? Justamente la mezquita, por ser el vivo ejemplo material de toda la riqueza histórica, artística, cultural de Siria anterior al Islam, ¿no? Porque queda pues parte de la arquitectura de la iglesia que precedió a la mezquita Omeya. Hay todavía signos en la fachada exterior, tanto grafológicos como iconográficos, de la época en la que antes de ser una iglesia hubo sido un templo amorrita. O sea, recordemos que Damasco al-Sham era Hasham en tiempos de los amorritas, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Urushalim, Jerusalén, Jericó y la amorrita Yamhad, llamada ahora Alepo, ¿no? Y supongo que esto hace que tuvieran intención los islamistas pues de acabar con ese testimonio vivo de todo el bagaje dilatado y riquísimo de la Siria preislámica, ¿no? Además de que se empeñan en borrar del mapa pues toda riqueza de Siria a nivel civilizatorio, ¿no? Para crear la ilusión de que antes de la llegada del Islam no era nada, eran solo tribus y tal, esa falsedad, ¿no? Y que esas tribus primitivas y tal, que no habían generado civilización, o sea, falso, ¿no? La civilización más antigua del mundo y la que ha inoculado los rasgos básicos de la civilización occidental es la Siria, ¿no? Pero en ese cuento, en esa falsedad, pues sale ganando el islamismo, ¿no? Porque presenta al Islam como el cimiento y como el pilar de la civilización allí, cuando el bagaje preislámico es muy rico y muy extenso en el tiempo. Y también salen ganando los sionistas, ¿no? Porque presentan la historia antigua como una historia así no civilizada, donde los únicos que habrían fundado reinos y estados y habrían reducido a rendirles pleitesía a los demás pueblos de la zona, pues habrían sido los israelitas, ¿no? Durante los reinos de David y Salomón. Entonces todo lo que sea acervo cultural y que hable de la historia y de la civilización siria, pues se lo cargan. También otra razón para haberla quemado, para que la hipótesis de la incineración de la mezquita deliberada sea una hipótesis plausible, es que la mezquita guarda pues varios tesoros, ¿no? Y reliquias que son sagradas para el cristianismo, o sea, el Santo Sepulcro de San Juan Bautista, la cabeza del propio San Juan Bautista, que fue decapitado, el sepulcro, la tumba de Saladino, y dos santuarios consagrados al nieto del profeta, Hussein Ben Ali, que son, pues eso, dos santuarios sagrados para la Shia, para el chiismo, que considera al nieto del profeta Hussein Ben Ali comparable, o sea, su martirio, el martirio que sufrió, comparable al martirio del propio San Juan Bautista. Entonces, no sé. A propósito de la cosa hecha, la han quemado, se quemó producto de estos enfrentamientos, no sé. Ya veremos, el tiempo lo dirá. Hay que precisar también que tanto la cabeza de San Juan Bautista como el Santo Sepulcro del Bautista son venerados y son importantes no solo para el cristianismo, también para el Islam. O sea, con esto se demuestra que no es un acto, o sea, si se ha producido deliberadamente, no es un acto de incineración mahometano, en general, sino también en contra del culto y de la ceremonia y del credo, pues también de los propios islámicos, ¿no? Que entran a la mezquita a venerar, o sea, entre otras cosas también a venerar los restos, las reliquias y el sepulcro de San Juan Bautista.
Recordemos que en el Islam Jesucristo es un profeta, y es un profeta máximo, de máxima importancia. Y mientras aposta o no aposta, esto hacen los fanáticos sectarios islamistas entronizados en Siria y con la pasividad, bueno, cuando no la pasividad, sino el apoyo activo y la cooperación, el amparo y el paraguas del propio HTS, o sea, de la fracción armada hoy gubernamental en Damasco, pues Turquía e Israel siguen agudizando contradicciones en suelo sirio. En concreto, los turcos instalan plataformas misilísticas en varias bases que fueron sirias y les fueron transferidas por parte del gobierno genocida de Damasco a los turcos. Pues los turcos están instalando hileras de plataformas misilísticas, nada menos que S-400, que bueno, podrían interponerse y destruir cualquier operación aérea israelí en suelo sirio, incluso evidentemente llegar a Israel apuntando contra Israel. Y bueno, y por su parte Israel advierte al propio gobierno genocida de Damasco que no ceda terreno y no facilite la instalación de las fuerzas militares turcas en suelo sirio. Bueno, esto es lógico, esta agudización de contradicciones, si se entienden los dos proyectos respectivos, ¿no? Por parte de los israelíes, pues en lo que se llamó el Plan Shamir, ¿no? Que aún está a la orden del día, consistente en domesticar el Oriente Medio y hacer una especie de, bueno, lo que llamaron, ¿no? Anexo al Plan Shamir, un gran Oriente Medio cuyos árabes estuvieran especializados en la importación y en el comercio, e Israel estuviera especializada en la exportación y en la producción de productos de alto valor añadido, tecnologías, medios de producción, para consumo y uso de los árabes, que serían pues élites burguesías tradicionales, monárquicas o republicanas, entre comillas republicanas islámicas, eminentemente compradoras de las exportaciones israelíes. Esto es el Plan Shamir, que choca frontalmente con el plan de hegemonía neo-otomanista turca del mundo árabe, en concreto de la región medio oriental, ¿no? Primero, por cuestiones religiosas, la vocación o el complejo de salvadores de la umma islámica que tienen los turcos, ¿no? A través de su doctrina de Othman, ¿no? Se creen como los padrinos regeneradores y salvadores y de vuelta a la ortodoxia islámica que han de extender el otomanismo. Y en términos económicos, pues porque Turquía es una potencia que produce de todo, ¿no? Telas, telares, tapices, ropa textil en general, pero también calzado, pero también vehículos de, bueno, tractores, vehículos de cultivo, de transporte, medios de producción, bueno, agroindustria punta y pala, ¿no? Y que querrían, pues tener el papel protagonista en un estrechamiento de lazos comerciales entre las burguesías y las monarquías feudaloides de la zona, ¿no? Papel que también reclama Israel con su Plan Shamir. Entonces chocan, ¿no? Recordemos, por cierto, que Erdogan se dice que es un donme. ¿Y qué es un donme? Bueno, hace unos años apareció publicado un libro en Turquía donde se le achacaba ser descendiente por lazos de sangre, ¿no? De antepasados y de familia donme, y que él mismo lo es. Es el nombre que recibió en Turquía el judeo-sabateísmo. Los judeos sabateos, no confundir con los sabáticos cristianos, o sea, dentro del protestantismo, en el cristianismo están los sabáticos, no los sabáticos, los judeos sabateos, donde se les llamó a los que se convirtieron, pero de mentirijillas, al Islam,
en Turquía, porque el sultán, creo que era Mehmed, les prometió que les salvaría la vida, o sea, que no iría por ellos, y que además pues los integraría en la corte en posiciones influyentes, porque ellos eran algunas personas influyentes, financieros, bueno, gente con dotes también, ¿no? De participar culturalmente y sponsorizar, ¿no? El harén y la corte del sultanato. Y les dijo que les integraría si se convertían al Islam. Así que se convirtieron, en cierto modo, pero manteniendo unos lazos crípticos, pues judíos sabateos. Y bueno, eran los discípulos de Jacob Frank, de Jacobo Frank, un judío polaco, nacido en el siglo XVIII, que se creyó, o sea, era el más ferviente discípulo de Sabbatai Zevi, y se creyó su reencarnación. ¿Quién era Sabbatai Zevi? Era un judío turco nacido en Esmirna, que en el siglo XVII se creyó el Mesías y publicó un opúsculo en 1666 llamado, de nombre, Salvación a través del pecado, o en inglés, se tradujo al inglés, Salvation to Sin, donde él establecía que, como el Mesías, y dado que los tiempos mesiánicos fueron profetizados como épocas y como un periodo anterior al Armagedón, anterior al Apocalipsis, pues un periodo de perdición, de pecado, de ruina, de calamidad, de erosión de los valores, de las costumbres, bueno, de conflicto, etcétera, pues él decía que ellos, el pueblo elegido, debía, a sus ojos, favorecer la llegada del Apocalipsis cumpliendo las profecías de cuán oscuros y turbulentos serían los tiempos mesiánicos, y que por lo tanto tenían que pecar y provocar el caos, ¿no? Entonces él publicó este opúsculo, Salvation Through Sin, en inglés, porque se tradujo al inglés, y bueno, pues fundó la secta, una herejía, porque más de la mitad de los judíos europeos de la época pues se escandalizaron, lo consideraron herético. Bueno, los rabinos, digamos, los rabinos judíos lo excomulgaron, entre comillas, o la palabra que ellos utilicen para definir excomunión, pero en la práctica sería lo que los cristianos consideran excomunión, pues lo excomulgaron y tal. Pero casi la mitad, más del 40% de los judíos europeos del siglo XVII les siguieron, se dejaron seducir por su prédica. Y un poco, bueno, pues por su misticismo, porque él decía que era capaz de sanar, que bueno, que quienes le siguieran tenían garantizado el paraíso y naturalmente el dominio en el paraíso en la tierra, ¿no? Que ellos pregonan, y se dejaron seducir por él y engrosaron sus filas. Y bueno, y entonces pues eso, pues pasa un siglo, Jacob Frank, Jacobo Frank, el judío polaco, se cree bueno, que era un ferviente discípulo suyo, pues se cree su reencarnación, y bueno, y la mayoría de los discípulos de Jacob Frank, pues en Turquía se convierten al Islam. No el mismo Jacob Frank que se convirtió, no sé si huyendo de las persecuciones en Europa, se afincó en Salónica, y bueno, y moriría convertido al catolicismo. Se tuvo que convertir forzosamente porque de hecho le prendieron y le enclaustraron, le metieron recluso en un monasterio, y entonces bueno, allí digamos, obligado se convertiría al catolicismo, pero ya moriría recluso en ese monasterio. Y bueno, entonces Sabbatai Zevi, el fundador de esta herejía de tronco de raíz judaica, pero hereje para la mayoría de sus coetáneos, de sus correligionarios en la época, ¿no? Estableció que no era necesario descender de
una de las tribus jacobeas, es decir, por linaje, ser descendiente de una de las 12 tribus y bueno, y sabéis que la pertenencia al linaje en el judaísmo se transfiere a través de la madre, ¿no? Es la madre la que es judía, luego la descendencia lo es, tanto masculina como femenina, porque desciende de madre judía, pero la descendencia, si se casa a su vez con una... O sea, y la descendencia femenina es portadora de la condición tribal, de la condición de linaje, y la descendencia masculina se tendrá que casar con una mujer judía y con su esposa tener descendencia que también será judía, etcétera, ¿no? O sea, es lo que en antropología se llama la transmisión matrilineal de la condición tribal, ¿no? Pero Sabbatai Zevi estableció que para ser sabateo no había que descender de una de las 12 tribus jacobitas, ni ser de madre judía, ni nada de eso, sino que compartiendo los valores y las prédicas que hacía él de la congregación sabatea, pues era suficiente, ¿no? Eso hizo que claro, como en el seno del judaísmo, pues el sabateísmo del siglo XVII y a fortiori en el XVIII con Jacob Frank gozó de cierta fuerza, hubiera personalidades del mundo cristiano y del mundo musulmán también que se convirtieron al sabateísmo. Algunos financieros o incluso de sangre noble, aristocrática y tal, pues se dice que se hicieron sabateos porque no importaba el pedigrí tribal y ni siquiera el pedigrí religioso tradicional, sino simplemente creer en lo que él predicaba como gurú de esta secta, digamos, ¿no? Y bueno, y de ahí que haya, ¿no?, la leyenda de que aún hoy en día, pues aunque evidentemente todo esto actúa como sociedad secreta, hoy en día no se dice, pero que existe el sabateísmo, que es un lobby, un grupo de presión encriptado, digamos, que actúa, pues se relaciona de manera hermética y actúa, digamos, desde la discreción, que dirían los masones, ¿no? Una sociedad discreta, ¿no?, pero en realidad una sociedad secreta, y desde la cual, pues, los descendientes de aquellos cristianos y musulmanes conversos al sabateísmo y que han recibido el poder, la influencia y la herencia económica y financiera de sus antepasados conversos, pues sigan actuando desde la sombra, ¿no? Bueno, es interesante. Y entonces el libro que causó mucho revuelo y incluso estuvo a punto de ser prohibido, no lo pudieron prohibir al final desde el gobierno en Turquía y tal, tacha a Erdogan y con pelos y señales y con pruebas de ser descendiente de sabateos y sabateo él mismo. Y bueno, y en definitiva, ¿hacia qué logros se dirigiría su influjo secreto y su actuación, ¿no?, hoy en día de este criptogrupo, ¿no? Pues se dirigiría su actuación hacia hacer realidad, hacia cumplir el designio profético que estableció su fundador y gurú original, Sabbatai Zevi, pues eso, consistente en que el apocalipsis y por tanto la recompensa a los elegidos solo llegaría después de los tiempos mesiánicos turbulentos y caóticos, y por tanto intentan imprimir y extender globalmente una agenda, pues, de ruptura con los valores tradicionales, de relativización del bien, de la moral, de hacer el mal, de enrarecer y entorpecer todo lo que sea la continuidad de los pilares clásicos de la cultura, de las sociedades, y actúan como internacional, o sea, no actúan como judeos sabateos, sino que actúan como supuestamente como laicos, ¿no?, como legos, ¿no?, como grandes personalidades, pues tipo Soros, por ejemplo, ¿no? O sea, erosionar las grandes lealtades y fidelidades gran comunitarias nacionales, impulsar el neotribalismo,
el todos contra todos, la competencia a ultranza, por tanto el recelo, el conflicto, las envidias, los odios entre pequeños grupúsculos humanos identitarizados y entre individuos, erosionar cualquier oposición al dictamen de un recetario global que debilite la capacidad de las sociedades para oponerse a una mezcolanza, digamos, sin orden y sin concierto y excesiva que origine pues la competencia por recursos escasos, la competencia por el territorio entre los autóctonos y entre los nuevos llegados que siguen lealtades pues que nada tienen que ver y en nada están comprometidas a la comunidad nacional que los acoge, y así, bueno, pues generar ese clima preapocalíptico, condición sine qua non según ellos para el Armagedón. Y siguiendo con noticias de la destrucción de patrimonio en Siria, pues bandas terroristas destruyen en Idlib, o sea, el que fue bastión del HTS mismo, ahora gubernamental, y que es bastión todavía, ¿no? Pues específicamente en la zona de Marrat al-Numan, la tumba del poeta y filósofo Abu al-Ala al-Ma'arri. Anteriormente el sitio había sido saqueado por los mismos terroristas. Y, entre tanto, varias iglesias cristianas en Damasco han sido tomadas por islamistas, quienes ponen a sonar sus himnos en el interior de las iglesias. Recordemos que las familias cristianas han sido sistemáticamente excluidas de los circuitos de caridad y subsidiariedad estatales. O sea, no se sustentan las iglesias, ni las comunidades de feligreses, ni las parroquias, pues porque claro, una situación de carestía máxima y de crisis superlativa económica que viven los sirios, incluso llegando a la inanición, al hambre y demás, pues evidentemente lo primero en las familias es poder mantenerse ellas y sobrevivir a duras penas, ¿no? Entonces, con este corte de transferencia presupuestaria estatal, que a través del Ministerio de Relaciones Interconfesionales en la Siria basista de Bashar al-Assad, sí que existía esta ayuda estatal, pues las iglesias están en crisis y tienen problemas para su reconstrucción cuando son atacadas y destruidas por estas fieras, ¿no?, subhumanas. Y mientras los coches de la llamada seguridad pública patrullan cada día los barrios cristianos, o sea, el gobierno mismo lanza consignas contra los cristianos enfundados en sus vehículos y siembra el pánico entre la población civil. Entre las masacres y el acoso, el grado de presión está siendo tan violento que muchos cristianos intentan abandonar Siria, en lo que en el fondo es consecuencia de un plan islamista trazado con vistas a expulsar a la población cristiana siria. Y los medios de comunicación sionistas declaran la guerra a Irak. Declararon textualmente lo siguiente: los iraquíes son los principales enemigos del gran pueblo israelí. Pronto les daremos el gran golpe final a estos criminales. Bueno, pues la historia se remonta a la Edad Antigua y remite a la ocupación de los reinos de Israel y de Judea por Ashurbanipal, ¿no?, y el subsiguiente exilio de Babilonia hasta que regresaran los descendientes de las tribus jacobeas de la mano de los persas, cuando estos derrotaron a los babilonios y tomaron Babel. Claro, recordemos en este mismo sentido que en la llamada Segunda Guerra del Golfo e invasión de Irak, la Sahel israelí destruyó enteramente, o sea, redujo a polvo y a escombros y a piedra machacada el yacimiento arqueológico y patrimonial cultural de Babel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es larga y dilatada en el tiempo y remota la historia por la cual los sionistas consideran a Irak un enemigo de primer orden. O sea, ellos no olvidan la historia antigua.
aunque la propaganda neoizquierdista diga que el conflicto actual no tiene sus raíces en la antigüedad, sino en 1948 con la creación de la entidad sionista contemporánea y tal, y que no tiene ningún trasfondo religioso ni digamos intercomunitario antiguo, anterior al sionismo y tal. No, lo cierto es que es al revés, ¿no? El sionismo es un paso más en la realización supremacista de esa hegemonía mítica antigua que ellos dicen que conquistaron en el pasado, en la antigüedad, con los reinos de David y Salomón, y que reclaman reconstruir para sí, ¿no? La hegemonía sobre todos los demás pueblos de la zona. Entonces Irak, pues eso, pues Ashurbanipal. Y después creo que hay una segunda destrucción parcial de Jerusalén a manos de Ashurnarsi-Baal también. Y bueno, y sabemos del exilio de Babilonia, que se los llevaron, y a las grandes familias israelitas pues las establecen en la corte babilonia y como escribas y tal. Allí en el año 300 pues escriben, o sea, en el año 600 es el exilio y en torno al año 300 es la escritura de los rollos, digamos, ¿no? Al estilo macabeo, los rollos independientes, los fascículos, por decirlo a la manera moderna, ¿no? Los fascículos que luego más tarde, ya después de Cristo, se juntarían, se compendiarían como la Torá, pero la Torá no se escribe como un libro unificado, se escribe en rollos, digamos, independientes, ¿no? Cada fragmento y cada parte de cada libro que luego componen el Pentateuco, ¿no? Y bueno, y siempre se la han tenido guardada los iraquíes, y más también después de que Saddam Hussein, que no por casualidad, ¿no? Se reclama, o sea, esta historia dilatada de conflicto que hunde sus raíces en la antigüedad, claro, es bilateral, ¿no? Saddam Hussein no por casualidad se reclamó el tigre de Babilonia. Él decía, soy el tigre de Babilonia. Y atacó Tel Aviv y tiró una serie de misiles y tal. Escuds que contra la propaganda sí que muchos impactaron en Tel Aviv y en otras localidades israelíes. Y bueno, para ellos eso es inadmisible, ¿no? Entonces se vengan de la historia reciente de Irak, pero se vengan también de los emperadores asirios y babilonios y de su dominio sobre Canaán. Y en la costa siria, los terroristas colonos se adueñan de las casas de los habitantes asesinados o expulsados. Esto ha venido repitiéndose durante las próximas semanas, o sea, durante las últimas semanas, en áreas como Al-Mukhtaría, Al-Sanaubar y Yable y otras zonas del norte provincial de Latakia. Y bueno, y lo decíamos en la entrada del vídeo, Turquía estaba y está desplegando misiles antiaéreos S-400 Triumph en la base T4, destruida parcialmente por los israelíes, pero que ahora los turcos están reconstruyendo en Palmira Campo. Y bueno, intentan rehacer la base, desplegar sus plataformas. Y el fin es instalar un sistema de defensa aérea en capas, ¿no? Todo ello en un lugar que había servido en el pasado a iraníes como centro logístico y a rusos, al tiempo que fue un aeródromo de la Fuerza Aérea Siria. En caso de
funcionar coordinadamente a un radar y de ser dotados de cobertura próxima, los S-400 turcos les darían la capacidad de control del espacio aéreo sirio e iraquí, así como cubrir parcialmente la zona mediterránea oriental. ¿Qué dice Rusia? Pues Rusia ve con buenos ojos y da soporte a estos movimientos turcos, ya que el despliegue de los S-400 significaría generar un área de no acceso fuera de control de los Estados Unidos y de la OTAN, aunque Turquía pertenece a la OTAN, pero bueno, es un miembro díscolo y que a veces confronta y va por su cuenta y tal. Entonces, bueno, Rusia aplica la dialéctica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? El enemigo de pues la hegemonía otánica de actuación y de posibilidades, ¿no? de regular y de controlar y de regir el orden en el espacio aéreo medio-oriental y sirio en este caso en concreto, pues todo lo que sea debilitar esa unilateralidad occidental para Rusia es positivo. Así que da apoyo a los turcos en esto, en su despliegue militar y misilístico. Y bueno, intentando impedir que Washington pueda operar unilateralmente y sin temor a interposiciones por parte de un actor regional. Turquía para el caso, ¿no? que Rusia pretende utilizar y que sin darse cuenta, pues a veces es la propia Rusia la utilizada por los turcos, ¿no? Es un juego de máscaras, digamos. Y al mismo tiempo un funcionario israelí declara al Jerusalem Post: nuestros ataques en Siria son un mensaje a Turquía, no establezcan bases militares allí y no interfieran nuestras actividades. Añadió que Israel no permitirá el establecimiento de bases militares turcas en el oeste de Siria. Por su parte, Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores turco, ha respondido que Turquía no quiere una confrontación con Israel en Siria ni escalar tensiones con Israel en territorio sirio, añadiendo que si el gobierno sirio quiere establecer ciertos acuerdos con Israel, eso es asunto suyo. Formuló el ministro turco Fidan estas declaraciones durante una reunión de la OTAN en Bruselas, criticando finalmente los ataques israelíes contra instalaciones militares sirias. Y la Sahal israelí bombardea el aeropuerto militar de Hama en Siria y realiza una incursión con blindados en el bosque de Saad al-Jabilia, en el oeste de la provincia de Dera. A los bombardeos sobre Dera Campo se han sumado helicópteros y artillería. También bombardeó 5 zonas de Homs. Un solo bombardeo en la provincia de Dera, concretamente en el área rural occidental de la provincia de Dera, en la madrugada del 3 de abril, dejó 10 asesinados y 22 heridos, Dios los tenga en gloria. El día 4 de abril, Damasco Campo recibió también bombardeos israelíes y concretamente el área de Kiswa. También fue atacada a las afueras de la ciudad de Idlib. Y en la ciudad de Nawa, los llamamientos a tomar las armas han cristalizado en la movilización masiva con objeto de enfrentarse al ejército israelí, causando muertos y heridos entre los soldados israelíes, según las propias plataformas informativas dirigidas por los militares israelíes. Los propios militares israelíes habrían masacrado población de la ciudad de Nawa, según la información proporcionada por el canal Nuevo Orden Mundial. Unidades civiles armadas se habrían enfrentado a convoyes israelíes intentando interrumpir su paso a través de la provincia de Dera, hecho que contrasta con la ausencia de actuación en tal sentido por parte de las brigadas de Al-Nusra, que ocupan parte de la provincia, así como del propio HTS, fuerza terrorista gubernamental, y que se han quedado inmovilistas, o sea, en la inacción frente a los ataques de la Sahal. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno genocida de Damasco ha condenado los últimos ataques aéreos israelíes, calificándolos de flagrante violación del derecho internacional. Precisamente ellos, el gobierno genocida de Damasco, hablando de violaciones del derecho internacional. Bueno.
Y Damasco acusa así a Israel de intentar desestabilizar Siria y socavar sus esfuerzos de reconstrucción, haciendo a su vez un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas inmediatas contra las escaladas israelíes y haga cumplir el acuerdo de separación de 1974. Por su parte, el Ministerio de Defensa Genocida de Damasco está retirando tanques y equipo pesado de Dara, campo, y los resitúa en Damasco. O sea, ellos llaman a la comunidad internacional a pronunciarse contra los ataques israelíes, pero ellos en primera persona sacan su arsenal, que lo podrían utilizar y lo deberían utilizar para defender Dera, pues lo sacan de Dera campo y lo resitúan en Damasco, que es donde está el nuevo Estado y lo que ellos quieren defender, que es a sí mismos, ¿no? Llegado el caso, pero no a los sirios. A su vez, Katz, ministro de Guerra israelí, se dirigió a Golani, el presidente genocida de Damasco, diciendo: pagaréis un alto precio si permitís que fuerzas hostiles entren en Siria, en alusión a Turquía. Antes había declarado: debéis saber que os estamos observando desde aquí, en la cima del monte Hermón. Y mientras tanto, las brigadas de Al-Nusra, lo que les ocupa, o sea, estando afincadas y empoderadas, que se dice ahora, en una zona de castigo, ¿no?, por parte de los israelíes, pues se ocupan en realizar detenciones de organizaciones terroristas colonas competidoras con la propia Al-Nusra en la zona de Marata, sur provincial de Idlib. Recordemos que los ataques israelíes a bandas se suceden sobre todo contra las fracciones protegidas y financiadas y armadas por Arabia Saudí, que son las competidoras de las fuerzas gubernamentales, que son proturcos, extremadamente proturcos, y Arabia Saudí, bueno, pues ve con miedo el proyecto turco de expansión en la zona y de extensificación, no solo comercial y exportadora y política, sino también religiosa, porque el wahabismo y el otomanismo pues chocan, ¿no?, y rivalizan entre sí, ambos en su complejo de abanderar y de regenerar la umma, ¿no?, unos con Othman y otros con, bueno, lo que es el wahabismo, ¿no?, la vuelta a una supuesta esencia sin admitir vida alguna, sin admitir actualización alguna o exégesis coránica adaptada a ningún tiempo, ni contexto histórico, ni cultural, ni geográfico, ni sociológico posterior al de las primigenias tribus beduinas que desarrollaron el Islam. O sea, es el Islam que quieren imponer los wahabíes, y por tanto la sociedad tiene que ser para funcionar de manera pía y de manera recta, tiene que ser a imagen y semejanza de ese Islam sin vida, sin modificación o innovación, ¿no? Y por tanto la sociedad así también se tiene que tribalizar para ser un contexto donde se pueda aplicar aquel Islam no sin relectura, porque no hay relectura, pero sin aplicación a otros contextos, ¿no? Entonces de ahí se deduce también la estructura política y tribal del propio reino de los Saud, ¿no? Y bueno, y el propio Observatorio Sirio de Derechos Humanos, afincado en Londres y nada sospechoso de ser pro antigua República Árabe Siria, ni pro-basista, ni nada de esto, sino que jugó un papel destacado en el acoso y derribo del anterior modelo de Estado sirio, declara ahora que las pseudo-ejecuciones extrajudiciales por motivos sectarios continúan en Siria y lo denuncia, ¿no? Estas pseudo-ejecuciones extrajudiciales, o sea, por parte del mismo gobierno y del HTS gubernamental, pero sin pasar por la judicatura, habiendo sido asesinados solamente contando el último día de marzo y los 4 primeros días de abril, o sea, en 5 días, 22 personas salauíes, incluidos 2 niños. Dios les tenga en gloria. Entonces, al respecto, el mismo Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es de la Hermandad Musulmana, solicita al gobierno genocida de Damasco
una fatua de condena a los asesinatos y violencias sectarios, pero el gobierno no ha respondido. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Como confesionalistas son tanto el Observatorio Sirio como el gobierno genocida de Damasco, en su propio lenguaje piden al gobierno que, ateniéndose a la Sharia, haga una exégesis de los cánones islámicos coránicos, por los cuales, o sea, buscando el respaldo religioso de editar una normativa que deje claro que coránicamente, o sea, con la Sharia en la mano, no se justifican las ejecuciones indiscriminadas extrajudiciales y sin pasar por los mismos tribunales religiosos de la Sharia que invoca el gobierno. Entonces el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice: hey, quietos, paraos, sacad por favor una fatua diciendo que es injustificable, en nombre de la ley religiosa, no pasar por tribunales religiosos y hacer justicia, digamos, indiscriminada extrajudicial. Y al respecto, el propio gobierno no ha respondido. O sea, se lava las manos. Cuando no respalda activamente la comisión de este tipo de, entre comillas, ejecuciones, o sea, de estos asesinatos contra población civil siria. Y el ministro libanés y el presidente genocida de Damasco, Golani, se encuentran, y esto sí que voy a leerlo porque no tiene desperdicio, así leído textualmente. Repasan relaciones bilaterales. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, hizo una llamada telefónica al presidente sirio en la cual las dos partes examinaron las vías de mejorar las relaciones bilaterales en diversos campos. Salam enfatizó la importancia de la cooperación conjunta en beneficio de los pueblos libanés y sirio y expresó su deseo de realizar una visita oficial a Damasco al frente de una delegación libanesa. O sea, traición porque las comunidades tribales que se oponen al salafismo libanesas están siendo atacadas en territorio libanés por el gobierno genocida de Damasco. Y el gobierno libanés habla de normalizar relaciones y que él estará al frente de una delegación libanesa de visita con el objetivo de discutir temas comunes y fortalecer la cooperación bilateral. También felicitó al presidente sirio por la formación del nuevo gobierno y esperó que el mismo contribuya a lograr mayor progreso y estabilidad y mejorar la cooperación entre los dos países hermanos. Bueno, pues ahí queda eso. Y entre tanto, los israelíes bombardean con aviación el valle libanés de Asa y Rumin, teniendo como objetivo el área de Wadi Izza, y un dron israelí atacó silenciosamente, es decir, sin que sus habitantes pudieran prevenir o anticipar el ataque, un apartamento residencial en la ciudad libanesa de Sidón. Bueno, pues, ¿qué significa entonces el intento gubernamental libanés de normalizar relaciones con el gobierno sirio? Pues que intentan tocar todas las teclas y que, como ven una invasión israelí en ciernes, ¿no? Pues bueno, pues intentan aliarse con otros actores, como por ejemplo el sirio, aunque sea un actor violento y agresivo respecto de la población libanesa. Y bueno, de hecho, si vemos el mapa de las ofensivas actuales israelíes, o sea, el Golán, no los altos del Golán, sino el resto del Golán, ya ocupado y anexionado, el sur de Siria, ahora el avance en Cisjordania y la construcción de un muro para aislar a los cisjordanos, o sea, llegando en la frontera, ¿no? con Jordania también, Gaza, el sur del Líbano, vemos que son territorios reclamados por el fundamentalismo israelí para la reconstrucción del Canaán bíblico. O sea, tierras del sur del Líbano, Sidón, Biblos, Gaza,
donde vivían los ashkelonitas, ¿no? Un grupo, una tribu de filisteos que se opuso a los jacobitas. Vemos también el sur de Siria y el Golán, que cuando se repartieron entre las 12 tribus, Canaán, al haberlo ocupado a sangre y fuego, recae sobre la tribu de Naftali. Recordemos que cada pedazo, cada trozo del Canaán y de tierras aledañas ocupadas recae pues sobre cada uno, sobre una tribu, la tribu de Judá, de Simón, de Absalón, bueno, de varios, ¿no? De Leví, cada uno obtiene pues su pedazo, se lo reparten entre los descendientes de Jacob, y a Naftali y la tribu de Naftali les toca lo que ahora es el Golán, ¿no? Pues ahora ofensiva de conquista del Golán. En el este de lo que fue Palestina, Cisjordania y tal, ya significaría dar pasos hacia la ocupación de parte de Jordania, que según ellos forma parte del Canaán bíblico también, ¿no? Hasta la capital, hasta Amán, antigua Amón, capital del reino del mismo nombre, el reino de Amón, del reino de los amonitas, un pueblo semita conflictivo con los israelíes y limítrofe con ellos, ¿no? Pues bueno, todo lo que es Sodoma y Gomorra, o sea, los yacimientos que pertocan a lo que fue Sodoma y Gomorra en Jordania, Amón, actual Amán, capital jordana, y toda la Jordania occidental, pues ellos la reclaman también. Y vemos que todos estos frentes que libran actualmente son para unificar, o según ellos reunificar, el Canaán bíblico. Y esa lectura tiene, o sea, no tiene una lectura contemporánea solo en términos geoestratégicos y en términos de relaciones internacionales y de hegemonía regional y tal, sino que tiene una lectura enraizada en la cosmovisión antigua, ¿no? Que construyen en Babilonia los que escriben los rollos, ya he explicado, que luego serían unificados ya después de Cristo como Pentateuco. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya aportado, que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Difundidlo, compartidlo, aportar vuestro grano de arena en que se alce la voz y se transmita la voz. Podéis comprar mi libro, Siria de acero, trigo y humanidad, escribiendo a vdevendidos@gmail.com, y quedamos para yo enviároslo con los gastos de envío incluidos, 20 euros. vdevendidos, escribid a vdevendidos@gmail.com, dadle al like y suscribíos al canal, haceos miembros. O sea, no miembros, es gratis, es gratis, quiero decir, suscribíos al canal y poned la campana en negro para recibir automáticamente pues cada novedad que yo voy lanzando, y cada análisis nuevo pues recibidlo sin necesidad de entrar vosotros y de explorar el canal. Lo recibís en vuestro apartado de vuestro YouTube de suscripciones. Bueno, un abrazo, hasta siempre. Siria vencerá, la humanidad vencerá, abajo el hegemonismo de corte confesionalista, sea cual sea, en Siria y en Oriente Medio, y un abrazo hasta siempre.